Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar acerca de la epidemiología de la enfermedad renal crónica en niños y en adolescentes. Mi nombre es Natalie Chavarriaga Ruiz, yo soy residente en nefrología pediátrica de la Universidad de Antioquia de segundo año y estoy con el docente John Freddy Nieto, nefrólogo del Hospital Pablo Tobón y profesor de medicina interna del Departamento de Nefrología de la Universidad de Antioquia. Entonces, la enfermedad renal crónica en la edad pediátrica, vamos a decir de que no tenemos mucha información a comparación como se encuentran todas estas estadísticas en la parte, en las personas que son adultas. En los niños no hay tanta información. Sabemos que la enfermedad renal crónica en sí es una condición de daño renal irreversible que puede progresar a la enfermedad renal crónica terminal y es un trastorno que es devastador asociado a mortalidad y morbilidad cardiovascular. En la niñez, en especial, tiene una característica que es diferente a la de los adultos, es que va a alterar el crecimiento a largo plazo de los pacientes y va a tener un ajuste psicosocial. Vemos que en el 2002 Kadoki hizo una clasificación que fue universal que incluyó a los niños independientemente de la etiología que tuviese la enfermedad y se definió como una presencia de daño estructural o funcional mayor o igual a 3 meses o una tasa de filtración por debajo de 60 mililitros minuto por 1,73 por 3 meses sostenidos. Esto solamente se va a usar en pacientes que son mayores de 2 años. Sin embargo, tenemos pacientes que son crónicos, que nacen con anomalías congénitas y no tenemos que esperar los 3 meses para decir que estos pacientes ya se entran a la categoría de tener una enfermedad renal crónica. Acá podemos observar la clasificación que existe de enfermedad renal crónica en este momento. Vemos que ella va a tener en cuenta la tasa de filtración glomerular y otro parámetro que tiene en cuenta es la albuminuria, lo que nos va a abarcar ciertas otras patologías que van a ser como las enfermedades glomerulares, las enfermedades sulointersticiales, las vasculares y las enfermedades congénitas o quísticas que nos van a llevar a una enfermedad renal crónica más avanzada. Acá podemos ver cómo es la incidencia de la enfermedad renal crónica dependiendo de la causa a nivel mundial y podemos observar pues que en la parte pediátrica vemos que pues son causas que no son especificadas en la mayoría de las veces, siendo un poco más aumentando con la edad otras causas que ya las hablamos en la charla anterior, que son la diabetes y las causas por la hipertensión. Vemos acá todos los estudios que se han realizado. En realidad, como no hay tanta información, la estadística que existe es ya bastante vieja, pero sin embargo, a través del tiempo siempre vamos a ver que el CACUT va a ser la primera causa de enfermedad renal crónica en la edad pediátrica, siendo aproximadamente el 50% de las causas, las cuales nos van a abarcar todas las alteraciones de la vía urinaria. Siguiéndolo por la glomerulonefritis, la cual va a ser más o menos entre un 15 y un 20%, y teniendo en cuenta que la glomerulonefritis se va a ver más en la edad adolescente y sobre todo viéndolo por el lugar de incidencia, vemos que se va a ver más en pacientes que tienen, en pacientes que viven en países que son de bajo desarrollo. Acá podemos ver también, esta es otra tabla donde muestran toda la incidencia en la parte pediátrica, pero estos son un poquito más actualizados y vemos que sigue persistiendo que la primera causa va a ser siempre el CACUT, seguida por la glomerulonefritis. Acá vemos cuál es la distribución dependiendo de la etiología. Vemos que la parte estructural va a predominar
en los primeros años de vida, aumentando la incidencia de las glomerulonefritis y de la focal y cementaria a medida que van creciendo las personas. Y acá podemos observar cuál es la distribución de la enfermedad renal crónica en pediatría, y vemos que en los países, en nosotros, pues en la parte de registros, pues no había información. Sin embargo, podemos observar que la incidencia mucho mayor va a ser en Norteamérica y en Europa y en Australia. Vemos que de la enfermedad renal crónica terminal y de la enfermedad renal crónica, vemos que también se va a ver mucho más en la parte de Europa, y acá en los registros se vio más en la parte de Sudamérica. Bueno, acá en esta tabla quería mostrarles que los estudios que se han realizado buscando pues cuál es la incidencia dependiendo del estadio de la enfermedad renal crónica, vemos que esos pacientes, que la mayoría de los pacientes se van a encontrar en las primeras etapas de la enfermedad, encontrando la enfermedad en más o menos en el 12, en el 15% en la edad pediátrica. Y vemos que en Colombia la incidencia no está tan registrada en las primeras etapas de la vida. Vemos que la incidencia es muy baja y la mayoría de estos van a estar entre el estadio 1 y en el estadio 2, en la parte pediátrica. Vemos acá que, pues, de todas maneras, al año 2019 no habían muchos registros. Sin embargo, vemos que siempre va a haber más pacientes en el estadio 1. Hablando de la mortalidad, vemos que tampoco hay subregistro, y vemos que la mayoría de los pacientes que van a morir van a ser ya los que están en estadio 5. Hablando del screening para lesión renal temprana, normalmente como se hace en los adultos, se usa la albuminuria. Sin embargo, en pediatría se ha tratado de usar este método como algo que nos ayude a encontrar una lesión renal temprana, pero para usarlo de manera rutinaria es más o menos en el 2000, la Sociedad Americana de Pediatría hizo un estudio donde dijo que pues empezábamos a usar la cintilla urinaria para hacer un screening temprano y encontrar todos los pacientes que tuvieran fueran a tener enfermedad renal en un futuro. Sin embargo, se dieron cuenta que no era costo efectiva, no se encontraban tantos casos en un año. Entonces decidieron en el 2006 quitarlo del protocolo de que se debería hacer. Entonces no hay algo que nos diga en la parte pediátrica que esté esclarecido como en los adultos, que usemos de manera rutinaria para encontrar pacientes que tengan alteración renal en esta edad. Y vemos que se han creado otras cosas que cuando tú ya estás pensando que esta persona tiene una alteración renal, podemos empezar a hacer secuenciación genética, que nos va a ayudar a que los pacientes tengan menos tratamientos que no vayan a ser efectivos y van a evitar más comorbilidades que los pacientes puedan tener, sobre todo en las enfermedades como en el síndrome nefrótico. Vemos que más o menos el 20% de las enfermedades que se asocian a la enfermedad renal crónica en pediatría se pueden secuenciar con genes, y aproximadamente se han encontrado más o menos unos 200 genes que nos van a llevar a encontrar la causa de manera temprana. Y específicamente hablando del APOL1, que es uno de los que se asocia más a pacientes que tienen alteraciones glomerulares como la glomerulosclerosis focal y segmentaria, y saber que las personas tienen un factor de riesgo
para tener enfermedad renal crónica van a ayudar a que tengamos un control mayor y no lleguen a tener tantas alteraciones a una edad temprana. Vemos que tener una alteración de este gen nos va a llevar no solamente a tener glomerulosclerosis focal y segmentaria, sino que podemos tener otras patologías. Es factor de riesgo para desarrollar nefropatía en anemia de células falciformes, nefropatía diabética, arterionefroesclerosis, nefritis lúpica, microalbuminuria, y lleva a enfermedad renal y a, crónica y terminal. Y acá les traigo esta imagen solo para demostrarles que la parte genética va a primar más en los primeros meses o en los primeros años, donde normalmente estos pacientes no van a tener un tratamiento que va a ser, no, si estamos hablando específicamente del síndrome nefrótico, son tratamientos que no van a estar ligados al tratamiento que es general al principio que se usa con corticoides, sino que es un tratamiento que va a ser totalmente diferente, ya que normalmente son resistentes. Y vemos que cuando hacemos la tipificación, la secuenciación de los genes, vamos a encontrar que esos pacientes no van a requerir tanto tratamiento inicial como pues con corticoides, sino que van a ser pacientes que no van a ser, no les va a servir en un futuro, van a tener una mortalidad mucho más grande y solamente los que no son genéticos van a responder a eso. Bueno, hablando de las características clínicas en la enfermedad renal crónica, normalmente los podemos clasificar como factores que existen modificables y no modificables. Los factores modificables son la hipertensión, la proteinuria, el sobrepeso, la acidosis metabólica, la anemia, la alteración de la homeostasis calcio-fósforo, la inflamación crónica y otros factores metabólicos como la diabetes, la hiperuricemia, la dislipidemia y el cigarrillo. Los factores no modificables van a ser las enfermedades congénitas y tenemos que tener en cuenta que estos pacientes van a tener una progresión que va a ser lenta de la enfermedad renal crónica, a diferencia de las personas que tienen glomerulonefritis, que ellas van a tener una progresión mucho más rápida. Y estas, los que tienen alteraciones que son alteraciones de la vía urinaria, van a tener la enfermedad renal crónica más hacia la pubertad. Vemos que todo va a depender de la enfermedad de base y la progresión de la enfermedad va a ser al año más o menos del 17% y a los 3 años de un 40%. Entonces, todos los factores de riesgo que tengamos en la parte cuando somos pequeños, cuando somos niños, son los que nos van a determinar cuáles van a ser cómo va a ser el desarrollo de este paciente y cómo van a ser todas las comorbilidades que va a hacer cuando esté adulto. Entonces vemos que pues al igual que los adultos pues también van a haber alteraciones como anemia, hipertensión, alteraciones en la nutrición, pues que eso es algo específico que nos va a llevar a alteración en el crecimiento. Igual también vamos a tener disfunción endotelial, calcificaciones vasculares, hipertrofia ventriculares izquierdas, hiperfosfatemia. Todo esto pues va a llevar a todas las complicaciones que normalmente la vamos a ver en la edad adulta y también dependiendo de la enfermedad que tengamos de base, va a tener otras complicaciones en el transcurso de la vida. Entonces, hablando específicamente de la alteración del crecimiento, es la complicación más visible en la enfermedad renal crónica en niños. Entre haya una disminución mayor de la tasa de filtración glomerular, va a haber más afectación del crecimiento y aproximadamente el 35% de estos pacientes van a tener una talla ya establecida con una desviación estándar por debajo de menos 1.88 y esta va a aumentar esta desviación estándar hacia lo negativo a medida de que empeore la tasa de filtración glomerular, llegando a mucho más de menos 3. Entonces,
¿Cuáles son los factores de riesgo? Son la desnutrición, normalmente esos pacientes tienen inapetencia, las alteraciones minerales óseas, la anemia, las anormalidades electrolíticas como la hipocaliemia que no nos ayuda a que haya un crecimiento en la edad pediátrica que tienen esta patología, y la alteración de la hormona del crecimiento. Hablando específicamente del trastorno mineral óseo, vemos que todas las anormalidades se van a ver mucho mayor a medida de que la enfermedad, el estadio es mayor de la enfermedad renal crónica, y vamos a tener este trastorno cuando tenemos una presencia de uno o más de anormalidades del calcio, del fósforo, de la PTH o metabolismos de la vitamina D, anormalidades en la histología ósea, crecimiento, anormalidad en el crecimiento lineal y calcificación, de tejidos blandos o vasculares. Entonces, acá vemos cuáles son los niveles de la FGF23, de la PTH y de los niveles de fósforo y calcio. Vemos que desde el principio, en estadios muy tempranos, vamos a ver que ya hay una diferencia, y vemos que la FGF23 es una de las primeras que se va a elevar desde los estadios más tempranos, que es la barrita negra. Hablando específicamente de la anemia, es una complicación más común. En pediatría decimos de que un niño tiene anemia cuando está clasificada por debajo del percentil 5 para la edad y el género. Esto se asocia a pobre calidad de vida, a una habilidad neurocognitiva baja, a capacidad para ejercitarse también muy baja, y factores de riesgo para progresión cardiovascular. Y vemos que los pacientes van a empezar a tener anemia aproximadamente desde el estadio 2, y esta va a estar entre un 58% en el estadio 2, en el estadio 3 en un 65%, y en el estadio 4 ya está aproximadamente en un 87%, y en el estadio 5 ya casi en un 100%. Entonces, la prevalencia va a aumentar entre más avance la enfermedad, y la meta, al igual que en los adultos, va a ser de tenerla en 11 gramos por decilitro. Normalmente, al igual que en los adultos, se van a dar suplementos de eritropoyetina y de hierro. Sin embargo, en edades más pequeñas podemos necesitar dosis mucho más altas de eritropoyetina por la redistribución. Bueno. De la hipertensión la vamos a ver en estadios tempranos. Normalmente esta va a tener una prevalencia del 54%, y vamos a encontrar que la hipertensión enmascarada va a tener una incidencia muy alta, en un 38%, donde estos pacientes no van a tener cifras hipertensivas durante la cita médica, sino que pues van a tener hipertensión marcada ya en el ámbito extrahospitalario. Y esto va a aumentar las cifras de que esos pacientes no sean diagnosticados y tengan mucho más comorbilidades, sobre todo hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces vemos que estos pacientes van a empezar a tener alteraciones de cardiovasculares aproximadamente de entre un 17 y un 50% desde el estadio 2. De las complicaciones cardiovasculares, esas van a ser las más importantes, van a llevar a la mayor causa de muerte en la edad pediátrica. Vemos que ronda aproximadamente entre un 30 y un 40%, y sobre todo va a ser más en los pacientes que ya tienen una enfermedad renal crónica terminal, y el riesgo va a ser de 1000 veces más en la enfermedad renal crónica terminal de morir. Adicionalmente, la parte cardiovascular, a diferencia de los adultos, los niños van a tener complicaciones como arritmias, enfermedades valvulares, cardiomiopatías, y van a morir más de paros cardíacos. Y vemos que va a haber un aumento de todas las complicaciones a medida de que la tasa de filtración va disminuyendo. Hablando específicamente ya de la enfermedad renal crónica terminal, vemos que la incidencia va a ser de 9 por millón año.
encontrando que la mayoría de los pacientes van a estar entre la edad de 15 a 19 años y estos los clasificaron ya para entrar a terapia de reemplazo renal con una tasa de filtración media de 10 mililitros minuto. Acá vemos que la prevalencia va a cambiar significativamente del uso de las terapias de reemplazo renal en los países que tienen que están desarrollados, a diferencia a los que no. No significa de que allá hayan más pacientes que tengan la indicación, sino que pues tienen mucho más recursos y por eso entran de manera mucho más temprana. Acá vemos en Colombia, vemos cuál es la incidencia de inicio de terapia de reemplazo renal y vemos que los registros nos muestran de que la incidencia en pediatría va a ser aproximadamente de un 0.4%. Y las modalidades que normalmente se usan van a depender de la localización, viendo que en Europa se va a usar más la diálisis peritoneal, a diferencia que en Norteamérica, donde se usa más la hemodiálisis. Acá en nuestro país vemos que tenemos un uso mucho mayor de la diálisis peritoneal, a diferencia de la hemodiálisis, que casi ninguno de nuestros pacientes van a estar en hemodiálisis de manera crónica. De la mortalidad pues al principio, más o menos en los 60, hablábamos de que por cada 100 pacientes se morían 11, sin embargo, con todos los tratamientos que se han usado a medida que pasa el tiempo y se han encontrado que nos ayudan a disminuir las comorbilidades, se ha disminuido a 1.3 a 1.8 por cada 100 pacientes. Sin embargo, la mortalidad sí va a estar 30 veces más mayor en los pacientes que ya tienen terapia de reemplazo renal y el riesgo va a aumentar más en los pacientes que tienen menos de 2 años. La enfermedad cardiovascular sí va a ser la que va a ser la causa mayor de mortalidad, seguida por las infecciones. Entonces, los factores que están asociados van a ser el inicio temprano de la terapia de reemplazo renal y la modalidad del tratamiento que se use. La sobrevida de los pacientes pediátricos a 10 años va a ser del 79% y del 66% a los 20 años. Hablando del trasplante, la tasa de trasplante en general no es tan alta. Sabemos de que es uno de los tratamientos que se usan en la enfermedad renal crónica terminal. Vemos que la tasa de trasplante va a ser mucho mayor a medida de que los niños pues tienen una edad mayor. Y en Colombia, el índice de trasplante en la edad pediátrica en realidad es bajo, más o menos oscila entre el 2 y el 5%. Entonces, en conclusión, tenemos muy poca información disponible. La expectativa de vida de los pacientes va a ser de menos de 50 años en comparación a un niño sano y necesitamos que se realicen mucho más estudios para poder entender cuáles son las diferencias de incidencia entre los países, las causas de progresión de la enfermedad renal crónica para prevenirla y mejorar la calidad de vida de estos pacientes en la enfermedad renal crónica terminal. Muchas gracias.